la salud, Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Bueno, muy bien. Estamos en este bloque dedicado a la salud mental con la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Bienvenida, Diana. Yo te digo Diana porque te quiero. Dale. Bueno, el tema de hoy es un temazo. Presentalo vos. Un temazo en especial por el aumento de la frecuencia, ¿no es cierto?, de los casos. Cada día hay una progresión geométrica de los casos de demencias en general y de Alzheimer en particular. Entonces decimos que el aumento de la expectativa de vida ha determinado un aumento consecuente de las enfermedades que se observan en la vejez. Decíamos, las demencias en general, que son muchas, no vamos a tratarlas acá todas, sino en especial el Alzheimer, al cual definimos como un deterioro global y adquirido de la personalidad, la inteligencia y sobre todo la memoria. El Alzheimer es un proceso lento, progresivo, irreversible que presenta un amplio deterioro de las funciones cognitivas e intelectuales que también incluye, aunque cuesta creerlo, las praxias o actividades motoras del individuo. Es una demencia que podemos localizarla a nivel cortical, pero que a la vez presenta síntomas frontales, temporales, parietales. Ha aumentado mucho en el mundo, de manera tal que observamos que en los mayores de 65 años hay un enfermo cada 20 personas. Y esto aumenta a los 80 años, un enfermo cada 5 personas. No se conoce la causa que produce la enfermedad, pero en estudios epidemiológicos amplios y a través de los años, se observa que hay mucha más prevalencia en mujeres y sobre todo de instrucción disminuida. También se sospecha de lo que nosotros llamamos radicales libres. Los radicales libres se producen fundamentalmente por una mala nutrición, por consumo de alcohol, por tóxicos, por la nicotina. En particular, estos radicales libres promueven la formación de lo que se llama anatomopatológicamente, que es como se confirma la enfermedad. Antes de hacer la anatomía patológica, la enfermedad la sospechamos, es estimativa. Aparecen lo que se denomina placas seniles, placas que contienen en su interior, una sustancia que se llama amiloide, pero acá lo más importante es la presencia de los ovillos neurofibrilares. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares? Son ni más ni menos que neuronas que han entrado en apoptosis, o sea, en muerte celular lenta, con sus axones, sus dendritas. Y hay algo importante acá, al punto de que se lo está estudiando mucho. Contienen en su interior una proteína que se llama tau. Muchas enfermedades presentan esta proteína tau en estos ovillos, porque esto no es característico absoluto de la enfermedad de Alzheimer. Existen otras demencias, inclusive en la esclerosis lateral amiotrófica. En el Alzheimer hacemos el diagnóstico, digamos, porque hay una abundante presencia de estos ovillos. Bien, decía que era importante la proteína porque en este momento se están estudiando las taupatías, que son una serie de demencias que presentan esta proteína. En las imágenes que podemos sacar, o sea, resonancia nuclear o tomografía, se observa un aumento de las cisuras y de los surcos normales que tiene el cerebro. La enfermedad de Alzheimer están profundizados. Hay una atrofia de la corteza cerebral. ¿Cómo empieza la enfermedad? La enfermedad aparece, vamos a decir, arteramente. No se nos ocurre otro término para decirlo. ¿Por qué? Porque puede presentarse un Alzheimer antes de los 65 años, un Alzheimer precoz. Yo he tenido pacientes mucho más jóvenes con eso, y empiezan con olvidos.
Olvidos que uno en general la achaca al lapsus de la memoria. Se olvidan un nombre, anomia se llama eso, pero el proceso va progresando. Esto en el paciente va dando un cuadro de tristeza, de mortificación, porque al principio el paciente es consciente que no se está acordando dónde pone las cosas o la palabra que le falta. El Alzheimer va progresando, el paciente empieza a recordar lo antiguo, pero no se acuerda qué ha comido. Pide la comida y ya lo había hecho. Entonces, sigue progresando la enfermedad. Hablamos de una enfermedad crónica, irreversible, que tiene aproximadamente entre 10 o 12 años de tiempo de evolución. Los casos más avanzados los vemos dependiendo de terceros. Ese paciente está muy enfermo, más enfermo que nadie, porque no hay una enfermedad peor que el olvido, que la falta de memoria. Entonces ese paciente va a depender de una persona que lo cuide y hasta lo ayude a vestir. Puede llegar a la incontinencia de esfínteres y finalmente, ante el negativismo de querer alimentarse, puede necesitar una sonda nasogástrica o una gastrostomía. O sea que no puede comer por sí mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que quisiéramos todos, los que somos mayorcitos y los otros también? ¿Cómo realizamos la prevención? Hemos acuñado un aforismo: la mente en acción es prevención. Y llegar a la ancianidad en condiciones obviamente buenas, no deplorables como desgraciadamente a veces vemos, lleva toda la vida. Entonces uno tiene que comer una comida saludable, con buenos nutrientes, poco alcohol o nada, tóxicos absolutamente no, justamente para no empezar este cuadro que se concatena con esto y sigue con los radicales libres y todo lo que hemos hablado. A su vez se intenta explicar por qué algunas personas padecen Alzheimer y otras no. ¿Cuál es la razón? La razón epidemiológicamente también ha sido estudiada. Una persona, aunque sean datos estadísticos, la persona que tiene una actividad intelectual constante no es que no va a presentar el Alzheimer, lo va a presentar, pero más tarde. El objetivo nuestro es que sea lo más tarde posible. No es lo mismo un Alzheimer a los 65 años que un Alzheimer a los 80. Entonces, acá tenemos que hablar de algo muy importante que hemos denominado reserva cognitiva. Todas las personas tenemos un bagaje intelectual que vamos guardando a lo largo de nuestras vidas. Ese conocimiento que hace el bagaje intelectual no necesariamente debe ser con estudios formales o estudios académicos. Uno lo puede adquirir de las más diversas formas, inclusive de manera lúdica, es decir, a través de juegos de ajedrez, juegos de sudoku, y con actividad física que estimule las praxias motoras. Nosotros vemos los viejitos sentados que no mueven un brazo, pero porque llegamos tarde. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Esto estimula las redes neuronales periféricas y determina que la persona frente a un problema sepa encontrar otro camino accesorio. Y esto es bueno de acá a la eternidad. O sea, esto es una gimnasia que hay que practicar, es verdadera gimnasia intelectual. Una persona que ha ejercitado toda su vida, vamos a decir, sus capacidades cognitivas, tiene un sistema nervioso entrenado para hacer frente a la cotidianeidad, vamos a decir. De manera tal que estas personas que estimulan su cognición no es que no van a tener el Alzheimer, sino que lo van a tener mucho más tarde y con síntomas más morigerados. Doctora, los crucigramas que aparecen en todas las revistas, ¿ayudan? Sí. Hay que ver, todos tienen un nivel, ¿no es cierto? Y hay algunos que son muy buenos. Mientras no lo encuentro útil el que refieren notas de farándula y ese tipo de cosas, no son conducentes, ¿no? Siendo directamente a lo que pregunta acá María Elena, una oyente de Almagro, ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad y el tratamiento? Bueno,
Y como este es un espacio de prevención, ya dijimos, la medida preventiva es estimular la cognición. El pronóstico, bueno, una vez que ya se ha hecho, no es muy halagüeño. Nosotros utilizamos... ¿Es crónico? Es una enfermedad crónica e irreversible, porque ¿qué es lo que pasa con el Alzheimer? Todo el conocimiento que estábamos hablando, el bagaje que tiene la persona, no solamente no lo puede incrementar en el Alzheimer, sino que lo pierde. Y esto es lo terrible de la enfermedad. Se pierde todo lo que... Llega al punto la persona que no sabe para qué sirve una cuchara. ¿Y el tratamiento, doctora? El tratamiento en este momento tiene algunas opciones, pero siempre, si se puede hacer cuanto antes, el diagnóstico es mucho mejor. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que es una enzima que permite que haya, que la neurona tenga acetilcolina, que es lo que les viene faltando a estos pacientes. Todos estos nombres raros, Irene, para no dar el nombre comercial, el chivo publicitario. Claro. No, pero esto tiene un nombre, si usted va a la farmacia... No, este también es genérico, o sea, el conocido donepezilo, complementado con memantina y ribastigmina y un montón de más. Por ir cerrando, ¿qué le parece si le contestamos a este oyente que pregunta por la mamá que tiene esta patología, ¿no? Que la demencia por cuerpos de Lewis. Demencia por cuerpo de Lewis. Bien, entonces le contestamos al oyente. El pronóstico, mejor dicho, la evolución de la enfermedad es un poco más corta que el Alzheimer. Y brevemente te voy a decir que cuesta un poco, es poco dificultoso hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene características parecidas al parkinsonismo. O sea, tiene inmovilidad, tiene rigidez, tiene temblor. Pero tiene algunas cosas particulares, como es el hecho de que tiene cuadros confusionales que alternan con cuadros normales. El paciente entra hoy en confusión, no se sabe dónde está, pero mañana sabe dónde está. Aparte tiene, vamos a decir, alucinaciones. Lo más común son las visuales, pero también se presentan alucinaciones auditivas. Y un punto muy importante para alertar al oyente, pero bueno, habría que alertar al médico tratante, que no se pueden usar los neurolépticos comunes. ¿Cómo cuáles, doctora? Como la tan conocida risperidona y mucho más el haloperidol, nuestra ayuda en la guardia. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad agrava el cuadro y puede producir la muerte, así nomás. Entonces ¿cuál es la terapéutica mejor para vos? Y nosotros usamos o quetiapina o eventualmente, si da la posibilidad, la clozapina, que es para los cuadros psicóticos. ¿Tienen efectos extrapiramidales o no estas drogas? Todas tienen un efecto extrapiramidal que se trata de... es la rigidez, no la... Sí, pero hay que saber con las dosis adecuadas se puede saltar ese inconveniente. Siempre tratamos de hacer un mal menor para atacar un mal mayor. Doctora, ¿se ve alguna pregunta, algo? Digamos, en una de los que se plantea muchas veces es las pacientes que están predispuestas, las mujeres fundamentalmente, son aquellas que han tenido bajo influencia de estrógenos, ¿sí? El estrógeno, como es un estimulante a nivel neurológico, también protege en cierta forma, ¿sí?, a las pacientes, así que muchas de ellas han dejado de menstruar en forma prematura o han comenzado sus ciclos menstruales en forma tardía. Bien, yo quisiera agregar al respecto que tenemos un inconveniente con esto. El estrógeno sabemos que previene la osteoporosis, es un protector cardíaco, lo necesitamos, pero a la par tenemos pacientes a los cuales no podemos darle el estrógeno porque tienen problemas antecedentes de problemas oncológicos de mama, y que no se pueden, pero es tal cual lo que dice la doctora Acevedo. Bueno, muy bien, riquísimo y completísimo el informe, me parece.